Dios le bendiga, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí estamos en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa, pero le invito a que nos visite si entiende el inglés, si no tiene una iglesia local o una iglesia a la cual asiste. Y allí va a recibir palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, y va a recibir el amor de Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a sí mismo. Allí servimos al Señor en aquello que el Señor nos ayuda a hacer y nos permite hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Y estamos ahora y seguimos con los devocionales acerca del libro de Romanos, en capítulo 1. Ya habíamos empezado después de una introducción con el versículo 15 del capítulo 1 hasta el versículo 17. Vamos a estar hablando de estos versículos en algunos devocionales o por los siguientes devocionales. Déjenme leer de nuevo el libro de Romanos capítulo 1, los versículos 15 al 17. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ya hablamos en el devocional anterior acerca de lo que Pablo escribe: estoy pronto a anunciaros el evangelio a ustedes que están en Roma. Y es la palabra anunciar el evangelio, la necesidad de Pablo, el deseo de Pablo, el entusiasmo de Pablo, el ánimo de Pablo, la preparación de Pablo para llegar a Roma y predicar el evangelio. Imagínese usted, es la capital del imperio, el centro del imperio romano, y Pablo quiere llegar a Roma a predicar allí también la palabra de Dios. Y de hecho, como les mencioné en el devocional anterior, él llegó a Roma, pero llegó en un viaje como prisionero. Y estuvo allí en Roma, vamos a decir, en una casa que le alquilaron, bien, el mismo gobierno romano posiblemente, y allí estuvo predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios, bien. Y así fue que entonces Pablo comenzó a hacer la obra, a trabajar la obra. Ya en Roma existía una iglesia cuando Pablo llega. ¿Cómo se levantó? No sabemos exactamente, pero muy posiblemente de aquellos judíos que viajaron en el día de Pentecostés a Jerusalén, y allí fue derramado el Espíritu Santo en los discípulos. Allí escucharon la palabra de Dios por parte de Pedro y recibieron al Señor, y algunos de ellos regresaron a sus diferentes ciudades de origen, o quizás algunos otros de los creyentes que recibieron a Cristo en otras de las ciudades que Pablo fue y predicó, y entonces viajaron a Roma igualmente. Pero vamos a enfocarnos ahora en el versículo 16, como dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y vamos a enfocarnos en esa primera frase: no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Así que Pablo está pronto a anunciaros bien el evangelio a los que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Él no tiene temor, él no tiene, como diríamos, miedo quizás, ¿verdad? Algo por lo cual arrepentirse. Su conciencia está clara de que no está cometiendo nada deshonroso o humillante al ir a predicar el evangelio a Roma. Al ir a predicar el evangelio a Roma. No tiene vergüenza, no siento vergüenza. Dice el apóstol Pablo escribiendo a segunda de Timoteo, en las epístolas, segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9 y el 12, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: por tanto, no te avergüences, de nuevo dice el apóstol Pablo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Obviamente estamos hablando de Jesucristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. La salvación no es por obras, sino según el propósito suyo, de Dios, y la gracia que nos fue dada en Jesús o en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos. Y versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo estaba padeciendo persecuciones, tribulaciones, muchas situaciones físicas, emocionales, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, de nuevo, porque yo sé a quién he creído. Pablo estaba completamente creído, seguro de quién había él creído, en Dios, y estoy seguro que es poderoso el poder de Dios. Más adelante vamos a hablar eso para guardar mi depósito para hablar o para aquel día. ¿Y cuál es lo contrario de sentirse avergonzado? Porque el creyente no debe sentirse avergonzado de hablar acerca del Evangelio, ¿bien? Porque como dice el apóstol Pablo, más adelante vamos a ver, es poder de Dios. Pero ¿por qué el creyente no debe sentirse avergonzado? ¿Y qué es lo que significa sentirse avergonzado? ¿Y qué es lo contrario de sentirse avergonzado? Sentirse avergonzado, por ejemplo, es tener una conciencia, o no sentirse avergonzado, es tener una conciencia clara de no haber cometido o estar cometiendo alguna falta o acción deshonrosa. Así que Pablo estaba claro que lo que estaba haciendo, bien, estaba dirigido primero por Dios y acompañado por el poder de Dios, y en nada de eso, bien, es algo que fuera una acción deshonrosa o humillante. Lo contrario de sentirse avergonzado es resuelto. Pablo estaba resuelto. Pablo tenía el atrevimiento. Pablo tenía la intención de predicar, de anunciar el evangelio a aquellos que están en Roma. Fíjese cómo escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos mismo, en esa epístola, capítulo 10 y versículo 20, hablando de Isaías, del profeta Isaías. E Isaías dice resueltamente, con resolución, ¿verdad? Con fortaleza, con poder, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. O sea, una cita del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1 y 2, una profecía, acerca de Jesucristo. Y en el capítulo 15, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo escribe, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Bien, con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para los que gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo. No hay por qué sentir vergüenza. No hay por qué sentirse culpable de hablar acerca de la palabra de Dios. No hay por qué sentirse intimidado. No hay por qué sentirse quizás con falta de seguridad cuando estamos hablando del evangelio. ¿Por qué? Bien, como dice la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante, bien, es poder de Dios. Y lo contrario es que cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando siempre, y debemos hacerlo con resolución, con atrevimiento, con deseo verdadero del corazón. Y Dios quiere que así lo hagamos, y Dios va a bendecir la intención del corazón nuestro con el poder de su evangelio. Y lo vamos a ver más adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde ya, Señor. Bendice estas palabras, que sean, Padre Santo, para fruto, Señor, de aquellos que la están escuchando. Aquellos que no conozcan a Cristo, Señor, puedan tomar una decisión y acercarse a ti, Dios, y clamarte a ti, pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo salvación y vida eterna en Cristo Jesús, de corazón, Padre amado, como tu palabra nos enseña. Y a nosotros, tus hijos, Padre amado, ayúdanos a, Padre amado, como el apóstol Pablo nos enseña, a no tener vergüenza del evangelio, Padre amado. A hablar, Padre amado, con resolución, con fortaleza, Padre amado, con atrevimiento, la palabra de Dios, la palabra de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Padre, bendice este tiempo. Padre Santo, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.